Número 1. Las dos bestias, segunda parte. Apocalipsis 13:1. Las dos bestias, segunda parte. El libro de Apocalipsis es un libro precioso, es un libro sumamente interesante. Es que el libro de Apocalipsis tiene tantas cosas para enseñarnos, tantas cosas para ayudarnos, que realmente nos deja con ganas de analizar más cosas y de entender más cosas de la Escritura. Así que hoy vamos a ver algo que es bastante interesante. Vea conmigo Apocalipsis 13:1, ¿lo tiene? Le damos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande. Pues Dios y Padre que está en los cielos, te agradecemos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder estudiar la palabra, Señor, y hoy podamos ser todos discipulados, Señor, por el mensaje que tú tienes para nuestras vidas y para nuestras familias. Señor, háblanos a nuestra vida y ayúdanos a comprender estas verdades eternas que están aquí plasmadas en tu palabra, Señor, y ayúdanos a descubrir los eventos del porvenir. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, mire, quiero contarle qué es lo que dice la Biblia acerca de este personaje, el anticristo. Iniciamos la semana anterior y hablamos lo siguiente. Primero, hablamos que el anticristo no es solo una persona, sino un movimiento. Eso fue lo primero que vimos. Hablamos que en el libro Apocalipsis capítulo 13 aparecen dos bestias. La primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Nos centramos la semana anterior en la persona del anticristo. Y hablamos que el anticristo no es solo una persona, sino todo un movimiento. Y que el movimiento del anticristo ya inició desde la época que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Ya estaba el movimiento del anticristo. Solo que la persona del anticristo todavía no se ha manifestado. La persona, pero el movimiento ya está en ejecución. A ese movimiento del anticristo le conocemos como el misterio de la iniquidad, que es todas las estrategias que el enemigo ha estado usando para destruir la humanidad. Y no nos vayamos tan lejos. Los valores cada vez están más quebrados. Cada generación es peor que la anterior. Cada generación hace cosas más perversas que la anterior. Y cada generación está en contra de las cosas que Dios quiere fomentar en la humanidad. ¿Cuáles serían esas cosas? Por ejemplo, Dios está interesado en la familia. Viene el enemigo, muestra y deforma la familia. Dios está interesado en la integridad de las personas. Vemos una cultura que está en contra de la integridad. Toda nuestra cultura está en contra de la integridad. ¿Cómo eran las canciones antiguas? Allá por los 40, los 50, los 60, los 70. ¿De qué hablaban las canciones antiguas? Hablaban del amor. Veían a la figura de la mujer como algo tan alto, tan sublime. Y las personas le cantaban al amor. ¿Se recuerda aquel cántico espiritual? ¿Cómo han pasado los años? ¿Se recuerda? Ay, no, yo le voy a poner para acá, no molesta, hermano. Miren, y esas canciones eran canciones que eran poemas. La misma de ayer. ¿Se recuerda, verdad? Miren, esas canciones eran canciones elegantes, bonitas. Y ahora de qué habla las canciones. Así dejémoslo en punto suspensivo. No, ya, para cantar. No, pero miren, en punto suspensivo. Y todo se ha ido deformando. Aún dentro de la iglesia
iglesia ha sido infectada, la iglesia, con ese germen que deforma la sociedad. Porque vemos ahora en la iglesia que lo que dice la Biblia se está cumpliendo. A lo malo lo estamos llamando bueno. Antes, hablar de una persona que había cometido un error acerca de, por ejemplo, sexual, un adulterio, algo por el estilo, era una cosa increíble y la gente decía, wow, lo que pasó. Ahora decir, alguien cometió adulterio es como, de verdad, otra vez. O sea, la gente lo ve común. Ahora, ver a un niño decir malas palabras, antes que un niño hablara una mala palabra, era algo como para que la mamá viniera y le pusiera la boca del otro lado, me explico. Ahora, la mamá le celebra. Ay, mira lo que dijo el niño. ¿Y a quién se lo dijiste? A tu tío. Vuelven a decir. Y fomentamos eso. Fomentamos la sexualización. Y empezamos a ver este tipo de cosas. Un día andábamos con mi esposa buscando ropa y entramos en una tienda que vende ropa muy juvenil y todo el montón de volado. Y yo le digo a mi esposa, mire, ¿y dónde está el área de hombre? Este es el área de hombre. Y una ropa, usted. Imagínese un pantalón de hombre con el zipper aquí. Usted, uy, qué feo eso, hermano. Volado. O sea, es tremendo, es complicado, es difícil. Ahora, todo esto tiene que ver con el movimiento del anticristo. También hablamos la semana pasada que hará un falso tratado con Israel. Y hablamos que van a procurar establecer una alianza con Israel para generar paz entre todas las naciones árabes, incluyendo Palestina y todo ese montón de volados, porque Palestina no es una nación judía, es una nación árabe. Yo he escuchado personas que buscan nombres palestinos para sus hijos porque creen que Palestina es Israel, porque se confunden. Hasta en el linario está esa confusión. Tierra bendita y divina es la Palestina. Pero Palestina no es Israel. Fue el nombre que le dieron los griegos a aquella zona porque ahí estaban los filisteos. Y los griegos le llamaban Filistina. Y por cuestiones del idioma se terminó llamando Palestina. Pero los griegos lo hacían por los filisteos que habitaban en una orillita de un pueblecito chiquito en el mapa de Israel que estaba por ahí, pero no eran judíos. Entonces, va a haber un pacto entre estas personas y van a volver a reconstruir el templo. Israel volverá a tener templo y por ende todos los sacrificios que en el templo estaban. Y como tercer punto vimos la semana pasada que el anticristo recibirá la autoridad de Satanás. Quien respalda al anticristo es Satanás. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces las personas piensan que mira, a mí me estoy yendo bien, pero ¿quién te está respaldando? ¿Quién te está respaldando? Lo que estás haciendo, ¿quién le está respaldando? Porque las personas dicen, no, el Señor me está respaldando. Mire, si Dios no me tuviera misericordia, mire, yo tengo 2 mujeres, pero yo sé que Dios me ayuda a mantenerlas a las 2. ¿Usted cree que Dios le está ayudando a ese brother? Mero chamuco le está ayudando. Entonces, mire, eso es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Una vez me hacían una pregunta en el colegio de teología y me decía un alumno, pastor, ¿por qué las sectas crecen tanto? Porque me decía él, yo veo, por ejemplo, de los señores, de los santos de los últimos días, que ellos andan ahí por todas partes y tienen catedrales bien chivas. Bueno, ellos le llaman, tienen un nombre lo que hay en cada colonia, pero no le llaman templo. A eso creo que le llaman capillas. Y usted ve, son grandes, bien bonitas, bien arregladitas. Son grandes. Lo que fueron a construir allá, donde viven todos los finuches por Multiplaza. Si el ángel Moroni que pusieron en la altura, que por cierto no es un ángel bíblico, por cierto, y que el volado de oro que se mira ahí en ese cucurucho es de oro sólido. Nosotros ponemos estos coladitos dorados, pero esto no es nada, hermano. La mejor, pero ellos usan oro sólido, porque ese sí es un templo para ellos. Y hacen una cosa enorme. Y alguien dice, ¿y de dónde sacan tanta plata? Dios lo respalda, diría alguien. Señor, a las sectas no la respalda Dios.
No se confunda, la secta no la respalda Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que el anticristo va a ser respaldado por Satanás. Y sabe algo que es bien tremendo. No se le olvide esto: Satanás es el padre de toda mentira. La gente piensa que el diablo está donde asustan. Y ese es un error que la gente comete. Se levanta en la noche y de repente escucha que algo se movió. Uy, abrió el Salmo 91. Llámale al pastor que ore, que chamuco anda ahí arriba. Y el esposo es que vino, la bicha es que le perdió, ¿verdad? Le fue del cuarto con una almohada ahí decorada. Y allá anda la bicha en el techo, ¿verdad? Porque la vino a ver el cipote. Hermanas que tienen hijas, cuando sus bichas empiecen a llevar un bicho a la casa para hacer tareas, sepa lo que ese no es un amigo, es el novio que lo han ido a poner en la nariz, ni siquiera han dado cuenta. Ay, es que va a venir mi amigo para estudiar y hacer la tarea. Pajas son. Si es el novio, o por lo menos el pretendiente, o el amigo con derecho, o amigo peperecho, como usted le quiere llamar, y ese reino. Consejo que les doy, ¿verdad? Ahí dejémoslo ahí en punto suspensivo, ¿verdad? Entonces, miren, el anticristo se va a mover a través de todo este montón de volados que acabo de explicar. 4, dije la semana pasada, tendrá gran autoridad. Esa es otra cosa interesante del anticristo. Y aquí nos quedamos en el quinto punto, y aquí arrancamos lo que vamos a hacer. Quinto punto: hablará grandes blasfemias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 en adelante, del 5 al 6. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y abrió su boca, dice la Biblia, en blasfemias contra Dios. Deténgase ahí. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar, en su término más llano y sencillo, en su forma más pura, es menospreciar. Cuando hay una blasfemia es porque estamos menospreciando algo, y lo decimos, porque la blasfemia no lleva solo el hecho de menospreciar, sino de hablar mal. Por eso es que dice la Biblia que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Jesús dijo: rechazan al Padre, pero todavía hay oportunidad. Rechazan al Hijo, pero hay oportunidad. Hablando de la nación de Israel que iba a rechazar al Mesías si lo iban a crucificar. Por eso rechazan al Hijo. Hablando de la crucifixión de Cristo, que la nación de Israel no quería nada con él. Pero la blasfemia, el menosprecio contra el Espíritu Santo, es el pecado imperdonable. Es decir, despreciar al Espíritu Santo. ¿Y cómo despreciamos al Espíritu Santo? Cuando no se recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. Blasfemar es hablar mal de algo porque lo estoy menospreciando. Por eso, ojo, mucho cuidado a la hora de hablar mal de la iglesia, o de menospreciar la obra de Dios y de ver las cosas como: no es tan importante, la iglesia, sí, la iglesia hay que estar. Y a veces la gente comete errores y blasfema contra las cosas del Señor o contra los siervos de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. La gente no termina bien. Un día me recuerdo que el pastor fundador estaba predicando y pasó una persona que trabajaba en los medios gritando frente a la iglesia central y ultrajando al pastor fundador. Y el pastor se quedó tranquilo, no hizo nada. Pero esa persona después terminó mal en su vida, pero el pastor no le hizo nada. Solo fue el resultado de sus acciones. Por eso, mire, nunca hable nada malo en contra de la obra de Dios ni en contra de la iglesia. Ahora, vean lo que dice la palabra. Estamos en el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Recuerde, le decía la semana pasada que utilizara su imaginación. La iglesia acaba de ser raptada. Un desastre por todas partes. La economía por el suelo. Un desorden total. ¿Y a quién le van a echar la culpa a la gente? A Dios y a la iglesia, que ya no está en ese momento en la tierra. Y vea lo que dice la palabra: para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, es decir, de la congregación, de la iglesia, que en ese momento ya no va a estar en la tierra, y de los que moran, ¿a dónde dice?
¿Y quiénes van a morar en el cielo? Usted y yo. ¿Y qué va a decir el anticristo? Todos esos hipócritas que allá están en el cielo, que prefirieron irse ellos con Dios y nos dejaron a nosotros, van a blasfemar contra nosotros. Van a hablar mal. Y dice el versículo número en el 6, estoy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Era el 5 que tenía que ver. Me salté ahí. Pero bueno, a lo que voy es esto. Va a hablar mal, y todo lo que el anticristo va a hacer es hablar mal en contra de Dios. Sepa lo que todo dirigente político que habla en contra de la iglesia, que habla en contra de Dios, va a terminar horriblemente mal. Horriblemente mal. Allá por los años 50, 60, creo que si no me equivoco, estaba algo que se conocería después como la URSS. ¿Hay escuchado ustedes eso? La Unión Soviética, o la Unión de los Estados Soviéticos. Al ser una nación, se autoproclamó la URSS como una nación atea. Se quemaron las Biblias porque se fundamentaron en mucha de la filosofía marxista. Y personas como Marx y otros más autores del socialismo y de todas esas corrientes de pensamiento decían que la religión era el opio de los pueblos. Para los que no saben qué es el opio es como una droga. Entonces lo que estaban diciendo ellos es que la iglesia solo duerme a la gente, y que la única forma para alcanzar la pureza mental y el mejor desarrollo es ser ateo. Entonces convirtieron en una nación atea. A todo esto el evangelio comenzó a desarrollarse a escondidas. La gente tenía que memorizarse textos de la Biblia. Muchos evangelistas que viajaban a la Unión Soviética, en los zapatos les abrían hoyo y ahí metían paginitas de la Biblia para compartirla, y una serie de cosas, persecución, muerte y un montón de volados. ¿Quién movió a la Unión Soviética para atacar a la iglesia? El diablo. Así como el día de mañana se va a manifestar el anticristo, obviamente estoy hablando de forma figurada, ¿verdad? No creo que mañana se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? No van a aparecer ustedes en el pastor dijo que mañana había el diablo, ¿verdad? Pero no. En el futuro se manifestará el anticristo y va a mover a toda la gente en contra de Dios y de su obra y de todo lo que tiene que ver con el Señor. Siguiente punto. Se colocará sobre todas las personas. Daniel capítulo 11 versículo 37. Libro del profeta Daniel capítulo 11 versículo número 37. ¿Está aprendiendo, iglesia? Daniel 11, 37. Daniel 11, 37. Ve lo que dice la palabra del Señor. 11:37. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos, que dice, este versículo nos revela varias cosas del anticristo. Vea, vamos despacito para sacarle juguito al versículo. Del Dios de sus padres, la palabra Dios, ¿cómo está ahí? ¿Mayúscula, minúscula? Mayúscula. ¿Qué palabras se escriben con mayúscula? Nombres propios, ¿qué más? Nombres de lugares. ¿Cómo? Títulos, excelente. Todos esos se escriben con mayúscula. Pero en este caso estamos hablando de un nombre propio, o sea que estamos hablando del Dios verdadero. Si me está diciendo la Biblia en el libro de Daniel que del Dios de sus padres no hará caso, me está mostrando dos posibilidades. La primera, la etnia de donde va a provenir el anticristo va a ser judía, porque dice del Dios de sus padres no hará caso. Pero hay otro, y esta es una herejía personal, no lo tome. Recuerde que cuando hablamos de Apocalipsis nadie tiene la última palabra, todos son hipótesis. Amén. Porque estas cosas todavía no han pasado. Estas son hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una idea que debe ser probada. Eso es una hipótesis. O sea, es una especulación. A mí en lo particular me parece también otra idea. Porque dice del Dios de sus padres no hará caso. ¿Y qué tal si sus padres fueron creyentes?
posibilidad, o sea, posibilidades, ahí está. Eso es una posibilidad. ¿Me estás siguiendo? Entonces, dice también, ni del amor de las mujeres. Vaya cosa. No, salió soplado el muchacho. ¿Sabe qué se puede traducir eso? Probablemente sea homosexual. Y no está tan lejos. Porque hoy se promueve mucho a las personas que pertenecen a este tipo de movimientos. Y en los gobiernos mundiales les aplauden a las personas que son de estos movimientos, buscan ponerlos en posición, los utilizan como imágenes de marcas y de cosas y están promoviendo. Y no estaría tan perdido esto. Y vean lo que dice, ni respetará a Dios alguno, o sea, no va a pertenecer a ninguna religión, porque sobre todo, ¿qué dice la Biblia? Se va a sentir lo mejor, lo más grande de todas las cosas. Y vean lo que dice la palabra, seguimos. Se colocará sobre todo, digo, versículo, creo el punto 7, se creerá Dios mismo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El anticristo se va a creer Dios. Mire, en el mundo ha existido muchas personas que se han creído Dios. De hecho, actualmente en Rusia hay un tipo que afirma ser Jesucristo. En las Filipinas hay un hombre que afirma ser Jesucristo también. De hecho, allá por los años 90, si no me equivoco, 90, 80, hubo una persona que decía ser Jesucristo en Estados Unidos y causó una masacre porque le dio cianuro a todos sus seguidores y los mató a todos y se mató él también. ¿Sabía que ese hombre cobraba? Porque si usted se acercaba a él, le cobraba. Y a las mujeres les cobraba por los besos que él les daba. Imagínense. El brother era medio bisnero. Entonces, hay un montón de gente que se ha creído Dios en la historia. Pero literalmente se va a creer el Dios todopoderoso. Y vea qué engañado está este tipo. Vea lo que nos revela la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Lo tienen? Vea lo que dice la palabra. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿a dónde dice? ¿Como quién dice? Haciéndose pasar por quién. O sea que cuando los judíos construían su templo, recuerden que el templo tenía tres partes principales. La primera parte del templo, de donde la gente entraba, se llaman los atrios. En esa parte se realizaban los sacrificios y ahí estaba parte también del pueblo en las áreas asignadas para cada persona. Mujer, los hombres, los gentiles, y habían atrios especiales para cada persona. Después está el lugar santo. En el lugar santo encontramos los panes de la propiciación, el altar del incienso. En el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes que ministraban. Y después, en medio, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había una enorme tela de diferentes colores que, de hecho, representa el cuerpo de Cristo, por cierto. Por eso es que cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, representando que ahora cualquiera podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo, lo que se encontraba era el arca del pacto de Moisés. ¿Y qué es el arca del pacto? Una caja de aproximadamente 2 metros por 1, cubierta toda de oro. Encima habían 2 ángeles con alas, que sus alas casi se topaban la una con la otra, formando un hueco en medio. Ese hueco en medio se le conoce como el propiciatorio. ¿Lo ha escuchado usted? El propiciatorio es donde se rociaba la sangre de los carneros y de los sacrificios de animales. Adentro de esa caja habían 3 objetos. La vara de Aarón que floreció. Por cierto, eso de la vara de Aarón que floreció tiene que ver cuando la gente retó a Aarón y Moisés para ver quién tenía que ser el líder de la nación de Israel. Y Dios, una de las señales que le dio del sacerdocio arónico fue que la vara de Aarón floreció, reverdeció y floreció. Tenían también las tablas de la ley escritas por Moisés, porque las primeras tablas de la ley escritas por el dedo de Dios
Moisés las quebró, se recuerda. Que Moisés estaba en el Sinaí orando y recibiendo la instrucción de la ley. Y cuando Moisés, al ver que Moisés no estaba, estaban haciendo gran relajo el pueblo. Mire, yo les apuesto que si yo me ausentara una semana, yo creo que cuando viniera a encontrar un gran relajo en la iglesia. Sí, hermano, no. Ya me imagino usted, ¡ey, este pastor, hagamos lo que queramos! Terminemos el culto rápido. Hicieron porque Moisés dejó de encargado a Aarón y Aarón todo lo mandó, ni Aarón usted. Y no le dijo al pueblo, Aarón, hacenos un becerro de oro. ¿Sabe qué tuvo que haber hecho Aarón? No hagan nada, respeten a Dios. ¿Sabe qué hizo Aarón usted? Vaya, pues tráigame el oro, lo voy a hacer. Imagine qué aguadencia usted. Y le hizo el becerro a la gente. Cuando Moisés bajó, tenía las tablas, vio el gran relajo que estaba haciendo, se enojó. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Aventó las tablas de bravo usted y las quebró. Y dice la Biblia que el pueblo que estaba adorando al becerro de oro se lo tragó a la tierra. Así que no córtese bien, no va a hacer que traiga un su hoyo ahí, peor que está bien fácil tanta cárcava aquí en el país, no, para abajo, hermano. Entonces mire, ¿y qué le tocó hacer a Moisés? Le dijo Dios, vaya Moisés, te pelaste, mira, quebraste la tabla, no lo tenías que hacer, está bueno que te enojaras, pero tampoco te pelees, porque quebraste la tabla, ahora vos andás con las tablas y andás a hacerla. Le tocó al pobre Moisés ahí de cortar las tablas, ponerla y todo un montón de relajo. Y lo tercero que se encontraba en el arca de la alianza era una copita llena del maná que no se pudrió. Esa copita con ese maná no se pudrió. Y esas tres cosas estaban dentro del arca de la alianza, o el arca del pacto, como usted la quiera llamar. Y eso es lo que se encontraba en el lugar santísimo. El arca del pacto nosotros le perdimos, mejor dicho, el rumbo, porque después del incendio que causaron los babilonios, cuando entraron en el templo y lo destruyeron, se perdió el arca. El arca es un objeto perdido. Nadie sabe dónde está. Nadie tiene un lugar exacto. Nadie dice nada. Nadie sabe qué pasó con el arca. De hecho, se cree que en los tiempos de Jesús no estaba un arca en el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo, en esa parte, ahí Satanás, a través del anticristo, se va a sentar en un trono. Y los sacrificios, la gente ya no los va a hacer a Dios, sino que se los van a hacer al anticristo. ¿Me está siguiendo la iglesia? Va al siguiente punto. Tendrá, y quiero ver, octavo punto. Fingirá resucitar. Vea qué interesante esto. Apocalipsis 13:5, creo que es esto. Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5, ¿lo tiene? Vea lo que dice la palabra del Señor. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. No es este, permítame. 13:13 entonces. Así 13:13 es. Vi una de sus cabezas como herida de que dice 13:3, léelo conmigo. Vi una de sus cabezas como herida de que dice, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de quien dice, la bestia va a fingir, el anticristo va a fingir una falsa muerte y va a resucitar, entre comillas, porque realmente no se va a morir, sino que va a fingir su muerte y va a resucitar para decir él que él es el Mesías prometido, para decir él que él es el verdadero Mesías que había de venir. Por eso es el anticristo. Entonces vean, se pone bueno. Tendrá la oportunidad de vencer a todos los escogidos de Dios. Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mundo entero está corriendo hacia la unidad mundial, que todos los pueblos sean uno. ¿Han escuchado ustedes cuando fueron a votar por los diputados? ¿Verdad que también les dieron una hojita que decía diputados para el Parlacen? ¿Y qué es el Parlacen?
El Parlacen es el Parlamento Centroamericano. ¿Y cuál es la idea del Parlamento Centroamericano? Nace cuando Centroamérica se dividió en pequeños estados, porque al principio Centroamérica era una sola nación, pero se dividió en pequeños estados, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera, ¿verdad? Se dividió en esos estados, pero se concilió que algún día Centroamérica volvería a ser una sola nación. Y la función del Parlacen es promover leyes y iniciativas que ayuden a las personas a volver a una Centroamérica unida. Estados Unidos, como lo dice su nombre, son estados que se han unificado. Están los Estados Unidos mexicanos, que son una serie de estados que se unificaron. Y así sucesivamente podemos hablar de la Unión Europea, y todos los países que están cerca generan como esos vínculos y esas uniones. Y ahora se habla de un orden mundial. Cuando usted escucha a la gente hablar y decir que es necesario un orden mundial, un nuevo orden, una nueva unidad, solo piensa en una cosa: esa nueva unidad va a ser el gobierno del anticristo. Porque a él se le va a dar autoridad sobre todo pueblo, lengua, nación. Una sola. Y vean qué más. Con esto voy finalizado porque el tiempo ya se me está acabando. Poseerá el número 666. Y aquí entramos en un tema chivazo. Hay dos ideas acerca de esto. Ahí usted ponga número de la bestia 666. Aquí hay una cosa bien interesante. Hay en algunas traducciones de la Biblia que no aparece 666, ¿sabían ustedes? No aparece ese número, aparece 613. En otras aparecen otros números. ¿Por qué tenemos esa variante en las traducciones? Le voy a explicar. En la época romana, los romanos no tenían números. Nuestros números son arábicos. Los que nosotros usamos son arábicos. Es decir, vienen de Arabia. Nuestro sistema numérico viene de Arabia. En la época de Roma, los romanos tenían su propio sistema numérico. Pero no había una distinción entre letras y números, sino que las letras representaban números. O sea que los nombres, al escribirse, representaban una sumatoria. La sumatoria del número de la bestia es 666. Y ese nombre, un nombre que da exactamente esa cantidad, es el nombre de César Nerón. Y vea qué interesante se pone esto. Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Vea lo que dice la palabra. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es... Vaya. Me gustaría que me ayudara, hermana Marina, si puede buscar otra traducción ahí, sí que no se vea, ¿verdad? Que no aparezca este número. Probablemente puede ser, no sé, busque ahí una traducción que ahorita se me ha escapado, para que vean que en algunas traducciones aparece otro número y no 666. Pero la sumatoria de aquí hay que entender algo. Nosotros en la Biblia no practicamos la numerología, porque la numerología es una doctrina o es una enseñanza de los adivinos y los hechiceros. Yo no sé si usted sabía eso. Lo que los judíos hacen para interpretar los números de la Biblia se le llama gematría. ¿Y qué es eso? El estudio de los números en la Biblia, o de aquellos patrones numéricos en la Biblia. Por ejemplo, las cuarentenas. Usted ve que en la Biblia aparecen varios eventos que tienen que ver con 40 días y 40 noches. El diluvio. Otro evento que tenga que ver con 40 días y 40 noches. Jesús reinando, excelente. El parte de los israelitas en el desierto. ¿Qué más? Otro evento que le venga a la mente. Bueno, quedémonos con eso. Esos patrones numéricos
nos ayudan a nosotros a entender ciertas cosas, pero el estudio de esos patrones numéricos de la Biblia se le llama gematría. Y nosotros vemos acá, dentro de esta enseñanza, que el número 7 representa a Dios, dentro de la gematría, y el número 6 representa al hombre. Y aquí hay algo bien interesante. Según lo que dicen algunos, este símbolo identifica a alguien con la pertenencia a un grupo. Es decir, no es que literalmente la gente va a andar algo marcado en la mano y en la cabeza, sino que algunos teólogos opinan que lo que la Biblia está diciendo es que esto va a ser algo que va a identificar a las personas en su manera de pensar y en su manera de actuar, conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 13, 16. Apocalipsis 13, 16. ¿Encontró alguna traducción? No, bueno, ahí después lo vamos a traer, se lo debo, la otra semana le voy a traer ese dato. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Algunos teólogos opinan, esta es otra opinión teológica, o sea, no lo tome como verdades absolutas, son opiniones teológicas. Es que el nombre de la bestia representa como al Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo está ¿a dónde? En nuestro corazón. Y dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo número 13, alguien que me ayude por favor a leerlo, Efesios 1, 13, para que vean lo que representa para nosotros el Espíritu Santo. Efesios 1, 13, esta es una interpretación, claro, es una interpretación. Efesios 1, 13, alguien que me lo lea, por favor. Por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. Dice la Biblia que para nosotros el Espíritu Santo es un sello, una marca. ¿Y para qué sirve un sello o una marca? Para identificarnos con algo como de pertenencia. La marca de la bestia o el sello de la bestia viene a ser algo que está emulando la operación del Espíritu Santo, solo que hacia el diablo. El Espíritu Santo nos sella para Dios y la marca de la bestia o el sello de la bestia está sellando a una persona como pertenencia de Satanás. Y esa forma de que la persona va a pertenecer a Satanás se va a ver ilustrada en sus acciones, por eso la mano derecha, y en su frente, su manera de pensar. Así como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero no hay ninguna marca en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando recibimos a Cristo no nos apareció de repente, aquí, nos apareció el lobo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sino que fue algo simbólico que está adentro de nosotros en el panorama espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Y algunos teólogos opinan que la marca de la bestia funcionará de manera similar. Va a ser algo espiritual que la gente se va a entregar al diablo y al anticristo. Y va a haber algo espiritual sellado en sus corazones, similar a lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Esa es una forma. Por eso es que algunos teólogos no se inclinan tanto por lo del chip, porque la gente todo el tiempo está asustada. Mire, allá en los 90, cuando se implementó mucho lo del código de barra, la gente decía, hasta el sello de la bestia, mira. En el código de barra, una línea, el 6, la otra línea, el 6, la otra línea, el código de barra. Y sabe que mucha gente dejó ya no iba a los súperes a comprar porque decían, no, eso ya es el sello de la bestia. ¿Cuántos hemos ido al súper? Y hemos ido a comprar y compramos cosas con el código de barra, ya estamos condenados. No, ¿verdad que no? No era el sello de la bestia. La gente cuando el DUI empezó a unificar nuestra información y todo, y se cree que ahí está nuestro código y aparece un código, decía mucha gente, ahí está el sello de la bestia, ya lo están sellando. No es eso. Es que mire que allá en Europa dicen que anda un chip y que a la gente se le están inyectando para ver que no hay en la frente, que no sé qué, que hay un cartílago y que ahí cabal pega y que no sé qué. Mire,
Para que el sello de la bestia exista, el anticristo ya debe estar en acción. Y para que el anticristo esté en acción, la iglesia tiene que ser raptada. Si, aquí viene la segunda interpretación, si es un sello literalmente, un chip o algo por el estilo, o algo que se va a desarrollar más adelante, si la iglesia no es raptada, entonces todavía no se va a manifestar, porque ¿quién detiene al hombre de la iniquidad? El Espíritu Santo lo detiene. Dice, ¿quién al presente lo detiene? Estamos hablando del Espíritu Santo. Lo detiene. Entonces, mientras el Espíritu Santo está acá, no se va a manifestar el anticristo. Y no van a empezar a sellar a nadie. Porque ¿hasta dónde aparece lo del sello de la bestia? Apocalipsis 13. Hasta ahí aparece la revelación. O sea que a la mitad de la tribulación el anticristo va a andar sellando a la gente. A la mitad de la tribulación. O sea que la tribulación ya tuvo que haber pasado 3 años y medio. La iglesia ya tiene a estas alturas 3 años y medio de haber sido raptada. Le digo porque hay mucha gente que exagera y se pone y se alarma, porque miren que hay una señora diseñando un chip en la frente, una señora, allá un viejito que le han puesto un chip, un rastreador, un GPS, pero el esposo lo ha puesto para que no le pierda, ¿verdad? Entonces mire, esas cosas están distorsionando lo que la Biblia realmente dice. Vea lo que enseña la palabra. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, y aquí viene lo interesante de esto, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay un detalle, pero esto es fumadísimo lo que le voy a decir ahorita. El anticristo va a obligar a la gente a que se unan a su movimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Evitando de que la gente pueda comprar y vender. Nosotros vivimos en un sistema monetario que es muy diferente a como se había visto antes. ¿Sí? Lo que conocemos como el capitalismo. Es decir, el movimiento de capital, cada quien puede poner una empresa, puede desarrollarse económicamente, hay tanta forma, hay tanta manera y un montón de volados. Pero el sistema capitalista tiene una falla pequeña, que siempre hay alguien que lo puede controlar y torcer. Por ejemplo, ¿qué hacen estoy hablando de algo que se conoce como macroeconomía. Está microeconomía y está algo que se conoce como macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es la interacción entre los pequeños agentes económicos. ¿Quiénes son los pequeños agentes económicos? Todos nosotros. Usted va al súper, usted compró, a usted le vendieron. Usted dio dinero y usted recibe a cambio un producto. Esa interacción de compra y venta es lo que se conoce como microeconomía, lo del país. Pero la macroeconomía es el comportamiento de los agentes económicos mayores. ¿Quiénes son los agentes económicos mayores? Los países. Y dentro de la macroeconomía existe algo que son las restricciones. Por ejemplo, el país dominante con su moneda es el que puede poner restricciones. ¿Qué país domina con su moneda? ¿Qué usamos nosotros para comprar y vender? Entonces, ¿qué país domina? ¿Quién pone restricciones? Exacto. Pues lo digo, ¿sabes? Sí, pues no hay que nos bloquee, ¿verdad? Un gringo ahí, estamos hablando muerto de nosotros, llamar, atacar, bomba. Miren. Ellos ponen restricciones, algunos países. Por ejemplo, Cuba. Cuba tiene restricciones económicas. Por eso es que usted, si algún día va de viaje a Cuba, usted va a ver lugares chivos y todo, pero la gente en ese país vive en suma pobreza. Porque no pueden desarrollarse económicamente por las restricciones económicas que están ahí. Lo que le pasó a Venezuela y otros países. Entonces, cuando el Estado Mayor que gobierna le pone restricción a los demás países, los empobrece y los cierra. Si eso ya se practica y ya lo vemos en nuestro entorno y en nuestra época, ¿verdad que está bien fácil que el anticristo lo pueda hacer en su gobierno? Ya no a manera macra,
o macro, sino en manera micro. ¿Y cuál es lo micro? Nosotros. O sea que en un futuro un gobernante podría ponerle restricciones ya no a una nación, sino a una persona, para que no pueda comprar ni vender. Imagínese que yuca, usted teniendo su producto ahí, pero usted tiene una restricción económica, que usted no puede vender nada ni nadie le puede comprar nada. ¿Y cómo genera dinero? Entonces el anticristo va a doblegar a la gente. Y no está tan lejos, en la antigüedad ya había pasado. Nabucodonosor pidió ser adorado, y que todos los que pudieran tener dinero en su gobierno y todo, tenían que adorarlo. Los egipcios, los faraones debían recibir adoración para poder usted ser parte de esa sociedad. Los romanos, los césares, exigían de su pueblo adoración y tributo para poder ser parte de Roma. El anticristo va a utilizar la misma estrategia. Va a utilizar la misma estrategia y va a ser adorado. Para que nosotros entendamos el comportamiento del anticristo, el apóstol Juan nos dejó un guiñito ahí. ¿Y cuál es el número de la bestia? 666, César Nerón. Y para entender al anticristo, usted tiene que entender cómo se comportó César Nerón, porque de ese mismo estilo y comportamiento va a tener el anticristo. ¿Y cómo fue César Nerón? Un tirano. Quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y cantó con su lira mientras Roma se quemaba y veía a cientos de personas morir. Un mal gobernante, un tipo egocéntrico. Entonces, en resumen, con esto termino. El anticristo es el cuerno pequeño, Daniel 7:8, anótelo ahí. El rey altivo de rostro, Daniel 8, del 23 al 25. Y también es lo que se conoce como el hombre de pecado, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Todo esto que le acabo de decir, estos 13 puntos, eso es lo que la Biblia revela de la persona del anticristo. Regálame un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio que nos das de haber estado en tu casa. Oramos por los amigos. Te damos gracias, Señor, por su vida. Si hay alguien en esta noche que no conoce a Jesús, venga a Cristo. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor.